El sonido del teléfono rompe la tranquilidad de la noche. Una voz desconocida y fría pronuncia un nombre, el tuyo. Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Si no depositas el dinero, te atienes a las consecuencias. Un escalofrío recorre tu espalda. El miedo se apodera de tu corazón. Esas palabras parecen sentencias de condena. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Dónde está Dios en medio de esta sombra que cubre a tantas familias en el país? El miedo paraliza. Te preguntas si denunciar es una opción o si eso solo empeorará las cosas. Te sientes atrapado, como si un lazo invisible te apretara el cuello. Los extorsionadores no solo roban dinero, roban paz, esperanza, la sensación de seguridad. Y sin embargo, en medio de todo este caos, Dios sigue hablando. Sus palabras no llegan con amenazas, sino con amor. No llegan a través de números desconocidos, sino en la voz de su espíritu que susurra, no temas, porque yo estoy contigo. A veces, nos preguntamos por qué Dios permite que la maldad tenga tanto poder. Vemos a criminales enriquecerse a costa del sufrimiento de inocentes y sentimos que la justicia nunca llega. Pero Dios no está en silencio. Él nos advierte, nos llama a volver a Él, nos recuerda que este mundo está herido por el pecado, pero que Él sigue siendo soberano. Clama a mí en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me honrarás. Estas palabras no son solo promesas lejanas, son realidades para aquellos que confían en Él. El miedo se combate con fe. No una fe ciega que ignora la realidad, sino una fe que reconoce la tempestad, pero sabe que Dios está en la barca. Si el temor te consume, si la desesperación parece ganarte la batalla, vuelve tu mirada a aquel que nunca ha dejado de cuidarte. No significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que no los enfrentarás solo. Las noticias se llenan de casos similares. Pequeños negocios cerrando, familias huyendo de sus propias casas, policías sin poder contener la ola de miedo. Pero en medio de todo esto, hay algo que no se cuenta en los titulares, el clamor silencioso de miles de personas buscando esperanza. Gente que, en la desesperación, levanta la mirada al cielo y pregunta, Dios, ¿dónde estás? Y entonces, algo sucede. No un milagro estruendoso ni una solución instantánea, sino una paz que no tiene sentido. Personas que, en medio del peligro, encuentran fuerzas para seguir adelante. Padres que oran por sus hijos antes de salir a trabajar, creyendo que Dios es su escudo. Jóvenes que, en lugar de rendirse al miedo, deciden aferrarse a la promesa de que Dios nunca los abandona. Porque cuando el mundo nos quita todo, lo único que nos queda es la fe. Pero la fe no es pasiva. No es cruzarse de brazos y esperar que todo se arregle solo. La fe es acción. Es buscar justicia sin caer en la venganza, es proteger a los tuyos sin perder la compasión, es resistir sin permitir que el miedo te defina. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. No es fácil, pero es posible. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también podemos resistir. Podemos levantar la voz contra la violencia sin dejarnos consumir por el odio. Podemos orar por nuestra nación, por nuestras familias, por aquellos que viven con miedo cada día. Podemos ser testigos de que, aunque la maldad parezca reinar, Dios sigue estando en control. El miedo es real, pero Dios también lo es. Él no promete un camino sin dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada paso. La pregunta es, ¿lo escuchamos en medio del ruido? A veces, el miedo grita tan fuerte que parece imposible escuchar otra voz. Las amenazas, los mensajes de advertencia, los disparos al aire, todo eso hace que el corazón se acelere, que las manos tiemblen, que la mente solo piense en cómo sobrevivir. Pero Dios no deja de hablar. Su voz es diferente, no es un grito de terror, sino un susurro que nos recuerda quiénes somos y en quién confiamos. En la Biblia, muchas veces Dios habló en medio del caos. A Elías, por ejemplo, no le habló en el viento fuerte ni en el terremoto ni en el fuego. Le habló en un suave murmullo. Y eso es lo que hace hoy. Habla en medio del miedo, en medio de la desesperación, en medio del dolor. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar.
Escuchar a Dios no significa ignorar la realidad. No significa fingir que el peligro no existe. Significa enfrentarlo con la seguridad de que no estamos solos. Significa tomar decisiones con sabiduría, sin dejarnos arrastrar por el pánico. Significa confiar en que, aunque las cosas se vean oscuras, Dios sigue teniendo la última palabra. Muchas personas han vivido testimonios así. Gente que, en el momento más crítico, sintió una paz inexplicable. Que, cuando todo indicaba que debían huir, encontraron la valentía para quedarse y luchar. Que, aun después de haberlo perdido todo, encontraron en Dios una esperanza que nadie podía quitarles. No es una historia de finales perfectos. No es un cuento de hadas donde todo se soluciona mágicamente. Es la historia real de un Dios que camina con su pueblo en los momentos más difíciles. De un Dios que, aunque no siempre detiene la tormenta, nos da la fuerza para atravesarla. Dios nos está hablando. Nos está recordando que el miedo no puede ser nuestro dueño, que nuestra identidad no está en el terror que quieren imponer, sino en la fe que nos sostiene. La verdadera pregunta es, ¿le estamos prestando atención? Cuando el miedo golpea con fuerza, nuestra mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá esto? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Dónde está Él cuando las familias son amenazadas, cuando los negocios cierran por miedo, cuando la desesperación se vuelve rutina? Son preguntas legítimas, preguntas que muchos han hecho antes que nosotros. Y la Biblia nos muestra que Dios no se molesta con nuestras dudas. Al contrario, nos invita a llevarle nuestras cargas. David, en los Salmos, clamaba a Dios con angustia. Jeremías lloraba por la violencia en su nación. Job preguntaba por qué le pasaban cosas tan terribles. Todos ellos encontraron respuestas, pero no siempre de la forma que esperaban. Porque Dios no promete explicaciones detalladas de cada tragedia, pero sí nos promete algo más grande, su presencia. En medio de la opresión, Dios se mantiene firme. No se ha alejado de Perú, no ha abandonado a las familias que sufren, no ha cerrado los ojos ante la injusticia. Él sigue obrando, aunque a veces no lo podamos ver. Sigue levantando personas valientes, sigue inspirando a quienes luchan contra el mal, sigue fortaleciendo a los que confían en Él. Pero aquí viene una verdad difícil de aceptar. A veces, Dios no nos libra del fuego, nos acompaña dentro de él. Como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, cuando fueron lanzados al horno ardiente. No apagó el fuego de inmediato, pero caminó con ellos dentro de las llamas, asegurándose de que no fueran consumidos. Así actúa Dios en nuestra realidad. No siempre elimina el peligro en el momento que queremos, pero nos da su protección de maneras que ni imaginamos. Nos da estrategias, nos da discernimiento, nos da la capacidad de tomar decisiones correctas en medio del caos. Nos recuerda que no hemos sido llamados a vivir dominados por el miedo, sino por la fe. Por eso, cada día es una oportunidad para escuchar su voz, para dejar que su paz nos sostenga, para confiar en que su poder es mayor que cualquier amenaza. A veces, nos sentimos como ovejas en medio de lobos. No sabemos en quién confiar, sentimos que cualquier movimiento en falso puede ponernos en peligro. Pero Dios nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Nos pide que no actuemos con miedo, sino con sabiduría. La astucia no es cobardía, es estrategia. Es aprender a caminar con prudencia sin perder la fe. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les advirtió que enfrentarían persecución. No les prometió un camino fácil, pero sí les aseguró algo: no estarían solos. Dios ve lo que pasa en cada rincón del mundo, conoce las injusticias y las lágrimas derramadas en secreto. No hay extorsión, amenaza o violencia que pase desapercibida para Él. Pero, ¿cómo podemos escuchar su voz en medio del ruido? ¿Cómo encontramos dirección cuando la incertidumbre nos rodea? La respuesta está en la intimidad con Dios, en la oración sincera, en la búsqueda de su presencia. Muchas veces queremos soluciones inmediatas, pero Dios trabaja a su manera. Nos habla en el silencio, nos fortalece con su paz, nos da sabiduría para tomar decisiones correctas. Si nos dejamos guiar por el miedo, tomaremos caminos equivocados. Pero si nos dejamos guiar por Dios,
Veremos puertas abiertas donde otros solo ven paredes. No significa que todo será fácil, pero sí que tendremos la certeza de que no caminamos solos. Miremos a aquellos que han enfrentado la adversidad con fe. Hombres y mujeres que, en medio de amenazas, decidieron confiar en Dios. Algunos fueron rescatados de manera milagrosa, otros tuvieron que soportar pruebas difíciles, pero todos encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. Es momento de recordar que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en aquel que gobierna sobre todo. Dios no ha dejado de hablar. Sus palabras siguen resonando en los corazones dispuestos a escuchar. En medio de la crisis, Dios nos llama a ser luz. No es fácil brillar cuando el miedo nos rodea, cuando la desesperanza se apodera de tantos corazones. Pero es precisamente en la oscuridad donde la luz se nota más. No se trata de ignorar la realidad, sino de afrontarla con fe. La fe no es negar el peligro, sino confiar en que Dios tiene el control incluso en medio de la tormenta. Muchos sienten que la maldad está ganando terreno, que el crimen parece imponerse sin justicia. Pero Dios sigue actuando, aunque a veces no lo veamos de inmediato. La justicia de Dios no siempre es instantánea, pero es segura. Él conoce cada acto de maldad y tiene su tiempo para obrar. Pero, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Dios no nos llama a ser simples espectadores. Nos llama a interceder, a clamar por nuestra nación, a ser instrumentos de paz. No podemos cambiarlo todo de un día para otro, pero sí podemos hacer la diferencia en nuestro entorno. Podemos apoyar a quienes sufren, ser consuelo para los angustiados, compartir esperanza con quienes la han perdido. Jesús no evitó el sufrimiento del mundo. Caminó entre los enfermos, los marginados, los pecadores. No se apartó de la realidad, sino que la enfrentó con amor y verdad. Hoy nos llama a hacer lo mismo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que otros sean la solución. Nosotros somos llamados a ser respuesta en medio de la crisis. A veces, sentimos que nuestras acciones son pequeñas, insignificantes. Pero Dios nos recuerda que la fe como un grano de mostaza puede mover montañas. Que una oración sincera puede cambiar situaciones. Que una palabra de aliento puede salvar una vida. No subestimemos el poder de Dios en nosotros. Él usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Usa a los que se sienten débiles para demostrar su fortaleza. Usa lo que el mundo desprecia para avergonzar a los poderosos. El miedo ha intentado paralizar a muchos, pero Dios nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso significa que, aunque la amenaza sea real, nuestra fe puede levantarnos por encima del miedo. No se trata de negar lo que sucede, sino de enfrentar la vida con la certeza de que Dios sigue obrando, que Él sigue siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza. Muchos han perdido la esperanza. Han dejado de creer en la justicia, en la bondad, en la posibilidad de un cambio. Pero Dios nos llama a ser portadores de esperanza. En un mundo donde las malas noticias parecen dominar, donde la violencia se normaliza, donde la corrupción crece, Él nos recuerda que su luz nunca se apaga. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Esa victoria no es solo para el futuro, sino que es una realidad que podemos experimentar hoy. No significa que no habrá dificultades, sino que no estamos solos en medio de ellas. Significa que el mal no tendrá la última palabra. Dios está hablando en medio de esta crisis. Nos llama a despertar, a no dejarnos llevar por la desesperanza. Nos llama a fortalecer nuestra fe, a buscarle con todo el corazón. Nos recuerda que la oración tiene poder, que la unidad entre hermanos puede hacer la diferencia, que su espíritu sigue moviéndose en medio de la tormenta. Tal vez te has sentido cansado, agotado de tanta injusticia. Tal vez has pensado que nada cambiará, que es mejor rendirse. Pero Dios te dice que aún hay esperanza, que Él sigue obrando en lo invisible, que su justicia llegará en su tiempo perfecto, que cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado, cada acto de bondad que has hecho, no ha sido en vano. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar para su pueblo, que cerró bocas de leones, que libró a los suyos del fuego. Y ese mismo Dios sigue con nosotros hoy.
Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. No podemos permitir que el miedo nos haga perder nuestra identidad. Somos llamados a ser sal y luz en este mundo, a marcar la diferencia con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra fe. No podemos escondernos ni quedarnos en silencio cuando el mal avanza. Es en estos tiempos difíciles donde nuestra fe debe brillar con más fuerza. La historia nos muestra que en los momentos de mayor crisis, Dios ha levantado a hombres y mujeres que no se doblegaron ante la maldad. Personas que confiaron en Él, que se mantuvieron firmes y que fueron instrumentos de esperanza y transformación. Hoy, Dios nos está llamando a nosotros. Nos llama a orar con fervor, a interceder por nuestra nación, a ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Es fácil sentir impotencia cuando vemos que la maldad parece ganar terreno. Pero la Biblia nos recuerda que la batalla no es nuestra, sino del Señor. Y Él nunca ha perdido una batalla. Podemos ver injusticias, podemos escuchar amenazas, podemos enfrentar momentos de angustia, pero nada de eso es más fuerte que el poder de Dios. Tal vez te has preguntado dónde está Dios en medio de tanta violencia. Tal vez has sentido que su silencio es abrumador. Pero recuerda que Dios nunca deja de actuar. Aunque a veces no entendamos sus caminos, aunque parezca que la oscuridad domina, Él sigue obrando. Dios está permitiendo que todo esto suceda para despertar a su pueblo. Nos está llamando a regresar a Él, a poner nuestra confianza solo en Él. Nos está recordando que las soluciones humanas siempre serán limitadas, pero que en su poder hay victoria. No tengas miedo. No permitas que la desesperanza te robe la fe. Dios sigue teniendo el control, y aunque el enemigo quiera sembrar terror, nosotros confiamos en que la luz de Cristo brilla en medio de cualquier oscuridad.